Buenas tardes, un día más con este libro que estamos comentando en los últimos vídeos, Libertad o Tiranía. Y como siempre comenzamos donde lo dejamos en el vídeo pasado. Y lo dejamos en el comienzo de 1929. Empezamos ya, por lo tanto, hoy esa comparación, como dije el primer día, de esa década tremenda en la que Hitler fue subiendo poco a poco al mismo tiempo que Churchill fue bajando, aunque realmente no fue poco a poco, bajó muy de golpe y se mantuvo abajo mucho tiempo. Pues bien, vamos a comenzarlo con algún detenimiento. Como digo, fue la década en la que Hitler fue subiendo. Veíamos en los vídeos pasados cómo Hitler hizo una reconversión completa de su estrategia, de ser un golpista, de intentar el poder por la fuerza, por el golpe de Estado, a ser un demócrata en el sentido de intentar conseguir el poder por medio de los votos. Hubo un cambio radical. Cambio que no entendió muchos de los seguidores suyos, pero que al final y a la larga fue definitivo. Como digo, salido de la cárcel, que duró poquísimo, duró un año, Hitler se encargó de organizar su partido, lo fue creciendo y nos plantamos en el año 1928, un año anterior a este que estamos comentando, donde en las elecciones generales sacó muy poco, sacó solamente el 2%. Una cantidad muy pequeña, pero sobre la que Hitler tenía muchas esperanzas, porque con ese 2% que consiguió 12 diputados nada más, les dijo a esos 12 diputados, él no era diputado, les dijo a los 12 que con eso tenían todas las dietas de ser diputado y además podían viajar, viaje de primera gratis por todo el país, tenían además la inmunidad parlamentaria, con lo cual podían dedicarse a hacer todo tipo de ruido y encima pagado por el propio gobierno, pagado por el sistema. Bien, eso en el año previo al 29. Cuando llega el año 29, en las elecciones municipales de Coburg, una ciudad al norte de Baviera, consiguió el primer triunfo. Era un sitio pequeño, pero el triunfo fue realmente grande. Consiguió Hitler tener mayoría absoluta municipal, con lo cual fue el primer sitio donde pudo gobernar, aunque fuera un ayuntamiento, donde pudo gobernar el partido nazi. Esto le llenó de alegría a Hitler y a partir de ese momento, eufóricamente, hizo dos cosas que fueron muy trascendentes. Primero, quiso celebrar ese triunfo. Era la primera mayoría absoluta que tenía en un municipio, ya tenía su poder político, aunque sea pequeño, su primer poder político. Quiso celebrarlo con una gran manifestación y concentración en Nuremberg. Concentraciones que con el tiempo se harían permanentes y famosas. Para ello, ahorrando todo lo que pudo, sacando el dinero de donde pudo y de todo lo que tenía, consiguió fletar 35 trenes especiales para transportar a 25.000 miembros de las SA y de las SS, a 1.300 jóvenes de las juventudes hitlerianas y acudieron también 40.000 militantes del partido. Con todo eso montó un espectáculo tremendo de masas en Nuremberg que tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación dentro del estilo que ya hemos comentado otros días que tenía Hitler de hacerse llamativo a los medios de comunicación. Y además tomó una segunda determinación. Primero fue reorganizar toda la cúpula del partido a nivel no solamente de Baviera, sino de toda Alemania. Hizo una organización completa, puso un secretario o directivo de organización para todo el partido y luego además, y lo que es muy importante, creó una serie de estructuras, o mejor dicho, superestructuras o subestructuras de tipo organizativo para poder llegar a todos los pueblos, a todas las clases sociales y a todos los oficios. Y además, estratégicamente, se concentró en la clase rural, en los pueblos donde entraba fácilmente y podía con ello ganar su simpatía. Con esas dos cuestiones encabezó las distintas elecciones y en las siguientes elecciones al Estado, que fue el Estado de Turingia, no se consiguió la mayoría absoluta como la había conseguido en Kabul, pero sí consiguió pasar del mítico 10% de los votos, con lo cual se constituyó en la clave para la formación del gobierno en ese Estado. Y esto fue una cuestión muy importante porque a partir de ese momento en ese Estado se hizo necesario contar con él para formar gobierno o para no formar. Y a partir de aquí, en su partido se hicieron dos líneas. Aquellos que pensaban que no era bueno entrar porque eso haría que fuera fagocitado por el resto de las fuerzas, y él que era partidario de entrar, pero entrar con una condición, de que se le dieran los dos ministerios que él consideraba claves, que era por una parte el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Y con esos dos ministerios concedidos, que se lo concedieron, lo que pensaba hacer y lo que hizo fue purgar a todos los funcionarios, profesores y policías que eran marxistas o filomarxistas, y por otra parte, con el Ministerio de Educación, introducir todo el ideario y las ideologías
nacional y la forma de ver la ciudad y la sociedad nacional socialista. Con esas dos cuestiones entró y empezó a subir lentamente, hasta el punto de que en elecciones siguientes, de ese año que hubo también elecciones municipales en Berlín, consiguió doblar los votos de la vez pasada, y aunque eran pocos todavía, se veía que ese año que terminaba, 1929, Hitler iba subiendo poco a poco, con lo cual se dio cuenta de que esa estrategia que había concebido de por la fuerza de los votos estaba empezando a darle resultados. Terminaba, por lo tanto, ese año de 1929 con esperanza y con mucha alegría para Hitler. Bien, ¿qué fue ese año para Churchill? Pues fue todo lo contrario. Comenzaba el año siendo Churchill ministro de Hacienda, como hemos comentado en otros vídeos, que era el cargo más importante de todos los que había tenido en sus 7 veces que había sido ministro de Hacienda. Pero en las elecciones que hubo en la primavera de ese año en Inglaterra, fue un desastre para el Partido Conservador. Perdieron cerca de 150 escaños y perdieron el gobierno. Él conservó su escaño, pero el partido perdió el gobierno y por primera vez, mejor dicho, por segunda vez en la historia de Gran Bretaña, entró un gobierno laborista que totalmente quitó a los conservadores. Y en ese momento Churchill se encontró con escaño, pero sin gobierno, alejado otra vez del poder, y como siempre, y ya lo hemos comentado otras veces, que se veía alejado del poder, se dedicó a lo que siempre hacía, a la literatura. Pero se dedicó por dos cosas: para ganar dinero, porque se quedó sin el sueldo de ministro, y también para hacerse popular dentro de la propia literatura. Y comenzó una de sus obras más ambiciosas, que era la biografía del primer duque de Marlborough, que fue su antecesor, John Churchill, el antecesor que dio origen a toda la familia, a la dinastía Churchill, que fue una de sus obras más importantes. Y por otra parte, tuvo también un problema anecdótico, si se quiere, pero muy interesante para comprender, que le sumió también en una gran tristeza. Y es que perdió, por así decir, la vivienda, porque el ministro de Hacienda tenía la sede en el número 11 de Downing Street, al lado del número 10. Entonces se quedó sin casa y tuvo que ir durante unos días la familia en casa de unos amigos viviendo, y luego tuvo que alquilar un piso y con eso vivió. Y por otra parte, algo también muy importante que pasó ese año, y es que al final de año, en el octubre negro, tuvo lugar la crisis de la bolsa de Nueva York, con lo cual Churchill allí perdió en esa crisis la mitad de su fortuna. Lo cual le hizo que aquella finca que había comprado en Charles la tuvo que cerrar, la dedicó solamente para su trabajo y tuvo que concentrarse a escribir para ganar y a rumiar esa mala situación política en la que se encontraba, porque una vez que había perdido el poder, por circunstancias distintas de su partido, se vio cada vez más alejado del Partido Conservador, porque tomó una deriva con la que él no estaba de acuerdo y se enfrentó al partido y se veía que estaba cada vez más alejado. Con lo cual, esa posibilidad que se hablaba de que fuera el próximo primer ministro cada vez se encontraba más alejada. Esas cracks de la bolsa a él le repercutió en su hacienda particular, perdió prácticamente la mitad de su fortuna, pero fue también, pensando ahora en Hitler, una gran bendición, porque era lo que Hitler estaba esperando para que Alemania entrase en una gran crisis. Bien, así termina el año con estos dos personajes, pero quiero hoy, antes de terminar este vídeo, citar muy rápidamente a otro personaje que tuvo mucha importancia también en esa época, muy distinto de los anteriores, y que también en ese momento de finales de 1929 era elegido para el número 2 de la Iglesia Católica. En el mes de diciembre, en Berlín, se pudo ver cómo el nuncio de su santidad en Berlín, el cardenal Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII, Eugenio Pacelli se despedía de Alemania porque había sido nombrado secretario de Estado Vaticano, el número 2 de la Iglesia Católica, y lo digo porque fue un personaje muy importante. Pío XII fue un papa realmente importante, que tuvo mucho que ver también en todas estas cuestiones que estamos comentando, y quería subrayarlo. Pío XII acaba el año siendo secretario de Estado Vaticano. Pues bien, con estos tres personajes lo dejamos aquí hoy, y vamos a ver cómo van evolucionando a partir de ahora, uno de ellos subiendo, como decía, otro bajando, y también Eugenio Pacelli subiendo hasta el número 2 de la Iglesia, como antesala para ser en su día el número 1 de la Iglesia Católica. Aquí lo dejamos, muchas gracias y buenas tardes.